Hola, les quiero contar algo para que lo podamos contar en la Gadá a nuestros niños. Algo que había sucedido durante la Shoah con el Rebbe de Blusot, que había sido llevado a Bergen-Belsen. Allí él había perdido a toda su familia, pero él sobrevivió. Unos días antes de Pesach, aún en el campo de concentración, el Rebbe preguntó: ¿En 2 días más será Pesach? ¿Y qué vamos a hacer con la matzot? Pero rabino, le dijeron, ¿de qué mazot está usted hablando? Ojalá que por lo menos tengamos para comer una pequeña ración de pan hametz. Pero el Rebbe propuso ir a pedir harina al comandante nazi y explicarle por qué ellos no podían ahora comer pan y que necesitaban que sus raciones se las dieran en harina para poder hornear las matzot. Rabino, eso es imposible. ¿Usted acaso no sabe con quién está tratando? Esa idea es una locura tremenda. Aún así, el Rebbe, con el consentimiento de los prisioneros, fue a hablar con el general nazi, quien sorprendentemente aceptó enviar la solicitud a las oficinas de Berlín. Al día siguiente, inesperadamente, llegó el permiso justo un día antes de Pesaj. El comandante nazi entonces les dijo: ustedes, judíos, recibirán harina en lugar de pan. Bueno, con sus últimas fuerzas, los prisioneros empezaron a improvisar un horno bajo la dirección del Rebbe y comenzaron a preparar la matzot. Pero mientras las horneaban, un miembro de la Gestapo entró repentinamente y preguntó: ¿quién había sido el responsable de hacer esas matzot? Al enterarse que había sido el rabino, lo agarró y lo golpeó tan brutalmente que hasta lo dejó inconsciente. Luego, el nazi, todavía no conforme, sacó las matzot del horno y las pisó una y otra vez hasta que quedaron todas hechas polvo. Y para asegurarse de que nadie comiera ni siquiera las migajas, orinó sobre las matzot y luego se retiró. Cuando el Rebbe despertó herido de su desmayo, preguntó: ¿ya es de noche? Sí, le respondieron. Entonces comenzó el Rebbe a darle ánimos a cada uno de ellos y les dijo: ahora es la noche del Seder de Pesaj, es Lel Pesaj, vamos a decir la Gadá. Y empezaron a Lachmaniá, Abadim Ainu, Lefarobe, Misraim. No tenían vino, pero podían llenar 4 copas con lágrimas. Y maror no necesitaban, tenían maror de sobra, amargura tenían de sobra. Pero Rebbe, ¿qué haremos ahora con las matzot?, le preguntaron los que estaban junto a él. No se preocupen, él les dijo. Cuando entró el alemán y me empezó a pegar con el palo, alcancé a agarrar un pequeño cachay de matzá, un pequeño pedacito de matzá, y me lo guardé en mi bolsillo. Entonces sacó de su bolsillo, ese pequeño pedacito de matzá que logró rescatar y les propuso hacer un sorteo para ver quién comería ese pequeño pedacito de cachay de matzá. Pero los ahí presentes insistieron en que él debía ser quien comiera, ya que él fue el que había sufrido todos esos golpes. En ese momento, una mujer se acercó al rabino y le dijo: Rebbe, yo tengo aquí conmigo escondido a mi hijo que se llama Tzvi Yehudá, de 4 años, y pienso que él es el que debería comer ese pedacito de matzá, porque él será quien le cuente a la próxima generación todo lo que sucedió con nuestro pueblo en Mitzrayim. El Rebbe lo pensó unos minutos y dijo: ella tiene la razón. Y aceptó que ese niño de 4 años, sea quien comiera el kazait, el pedacito de matzá. Luego de Pesach, el 15 de abril de 1945, llegaron las fuerzas británicas y liberaron el campo de Bergen-Belsen y los prisioneros fueron liberados. El Rebbe de Blusov entonces emigró a los Estados Unidos y allí construyó o reconstruyó nuevamente su Hasidut en Borough Park, Nueva York. Primero se había ido a Williamsburg, después pasó a Borough Park. Pero un día,
una mujer de nombre Bronia Melchor llegó llorando pidiéndole al secretario del Rebbe poder hablar con él. Cuando le dijeron que el Rebbe no aceptaba mujeres, insistió, empezó a llorar hasta que finalmente el Rebbe le dijo que pase y pasa con el Rebbe de Bluzot y le contó que ella había sobrevivido al campo de concentración, pero que se había quedado sola en el mundo y deseaba rehacer su vida y tener una familia, pero no conocía a la gente del lugar. Le pidió entonces referencia sobre un hombre al cual le querían presentar, de nombre Israel Spira. El Rebbe le dijo que no necesitaba investigar nada, ya que lo conocía muy bien a esa persona, y le aconsejó que hiciera una cita con él. Al día siguiente, la mujer acudió al encuentro con ese hombre, pero para su sorpresa, se encontró ahí con el mismo Rebbe. Confundida entonces la mujer le dijo al Rab que ella solo le había pedido un consejo, pero no necesitaba que también viniera a supervisar su salida, su peguillá. Entonces el Rebbe, con una sonrisa, le respondió: yo soy Israel Spira, y me quiero casar con una mujer que, aún estando dentro del infierno, mantuvo la esperanza de poder ver a su hijo de 4 años, quien le contaría a la próxima generación el tzipur de Yetziat Mitzrayim, y con la fe de salir de ese infierno para agradecerle a Hashem y rehacer su vida. Con esa mujer me quiero casar. Y así ellos se casaron. No tuvieron hijos, pero aquel pequeño Zvi Yehudá, el hijo de aquella mujer de su primer matrimonio, que había sido el niño que comió ese pedacito, ese katzai de manzana de Bergen-Belsen, ese niño fue el que se convirtió en el siguiente Rebbe de Bluzov y quien continuó relatando el tzipur de Yetziat Mitzrayim a toda su congregación. Algo sorprendente. Pesach Kasher Besameach.